Bueno, muy bien. Hoy tenemos la clase de huesos y articulaciones del miembro inferior. Esta clase no es muy extensa y la idea obviamente es que reconozcan las partes que tiene cada uno de estos huesos para después cuando hablemos, por ejemplo, de un músculo que tenga inserción en tal lugar, saber cuál es y reconocerlo. Además de que también le pueden preguntar muchas de las apófisis que tienen los huesos que forman todo el esqueleto del miembro inferior, se las pueden preguntar o qué se inserta ahí, por ejemplo. Bueno, empezamos desde lo más proximal hasta lo más distal. Lo más proximal que tenemos sería el esqueleto de la cintura pélvica, ¿ta? La cintura pélvica es lo que está ilustrado en esta imagen, y la cintura propiamente dicha está formado por los dos coxales, ¿ta? El derecho y el izquierdo, y el sacro. Eso forma la cintura pélvica, ¿ta? Después tenemos lo que sería la pelvis ósea, digamos, que aparte de tener a los dos coxales, derecho e izquierdo, y al sacro, tiene también el coxis. ¿Tá? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de los coxales? Que es más bien sería como del módulo de pelvis, porque articula por medio de esta articulación, que es la articulación que es coxofemoral, ¿tá? Una de las articulaciones más móviles del cuerpo, con el fémur, que justamente es el hueso, único hueso que forma el esqueleto del miembro, el esqueleto del muslo del miembro inferior. Bien, entonces tenemos el coxal, vamos a hablar de ellos algo, ¿tá? Sabiendo que es un hueso que no, salvo la parte del acetábulo, sí, del acetábulo, del agujero obturador, las demás cosas se las pueden preguntar en el módulo de pelvis, ¿tá? Así que nada, en locomotor les va a entrar más que nada el agujero obturador, el acetábulo, que ahora vamos a ver bien qué son estas partes, y en la cara externa del coxal sí, porque es donde se insertan los glúteos, ¿tá? Que entraría dentro de la región glútea posterior, de región glútea en realidad. El hueso coxal es un hueso que se dice que tiene forma de molino de viento, ¿tá? Y que tiene tres grandes sectores. Por un lado, el acetábulo, que es esta gran fosa acá por donde articula la cabeza del fémur. El ilion, que sería como la aleta propiamente dicha, ¿tá? Eso sería el ilion. Y después tenemos el agujero obturador, ¿tá? Esos son los tres grandes sectores que tiene. Sin embargo, el coxal no siempre fue un hueso así único, digamos, así como lo conocemos, sino que en algún momento fueron como tres huesos separados que se fusionaron, ¿tá? Y es así que, ¿cuáles son estos tres huesos? El ilíaco, ¿tá? El ilion, digamos, el iliano, el ilion, el isquion y el pubis. ¿Tá? Estos tres sectores que están coloreados son básicamente como tres huesos fusionados y que forman el coxal. ¿Tá? Y una vez que está conformado el coxal, es que se distinguen estos tres sectores. ¿Tá? Ilion, isquion y pubis. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero el isquion es la parte más, cuando nos sentamos, por ejemplo, y sentimos el huesito, ¿tá? Es el isquion. El isquion es como la parte, al sentarnos, como lo que se apoya, digamos, en la superficie. ¿Tá? El pubis es lo que queda hacia anterior, ¿tá? Y bueno, el ilion con la cresta ilíaca es lo que se puede palpar, ¿tá? A los lados de la cintura. Cada ilion, ¿tá? Cada uno de estos huesos va a tener dos caras, que básicamente es una interna y otra externa, ¿tá? La externa es la que tiene abajo el acetábulo, ¿tá? Esa es la externa. Y la interna, obviamente, queda en el interior de la pelvis. Va a tener cuatro bordes y cuatro ángulos, ¿está? De la cara lateral, que es la primera que vamos a empezar a ver, que es esta cara de acá, vemos que esto es columna lumbar, ¿está? Acá se ve el sacro, acá se ve el coxis, acá se ve el fémur, ¿está? El epífisis proximal o extremidad superior del fémur, y este es el hueso coxal. Ya dijimos que tenía tres grandes sectores, que era el ilio, ¿está? El isquion y el pubis hacia adelante. Y que la zona donde articula con la cabeza del fémur se llama acetábulo, ¿tá? O fosa acetabular, que es lo mismo. ¿Qué va a tener esta cara qué va a tener, sí, la cara externa del coxal? Va a tener dos líneas, una línea glútea anterior y una línea glútea posterior. Las líneas glúteas son básicamente, si ustedes agarran un coxal y lo miran de su cara externa, van a notar como una línea así, un relieve, ¿tá? Un relieve que es a modo de línea longitudinal.
Clásicamente se escribe una anterior y otra posterior, pero se puede escribir una inferior glútea que no tiene mucha relevancia porque no es como las otras que me divide sectores. Entonces tenemos a grandes rasgos una línea glútea anterior, que es esta de acá, y una línea glútea posterior, que es esta de acá. ¿Y por qué son importantes estas líneas? Porque en realidad me delimitan sectores de inserción, que es lo que les puse acá. El segmento posterior, ¿está? Es decir, posterior a la línea glútea posterior, que sería este segmento de acá, se inserta el músculo glúteo mayor y el ligamento sacrotuberoso. Bien. En el sector medio, que es el que queda justamente entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior, ¿tá? En todo este sector de acá del medio, se inserta el músculo glúteo medio. Y hacia anterior, ¿tá? Que es por anterior de la línea glútea anterior, en este sector de acá, se inserta el glúteo menor. Entonces, básicamente, los tres sectores tenemos de adelante hacia atrás, glúteo menor, ¿bien? Glúteo medio y glúteo mayor. Van como en orden de menor a mayor y desde anterior hacia atrás. Recuerden que porque les pueden preguntar qué separa la inserción, por ejemplo, del glúteo anterior, perdón, del glúteo menor con el glúteo medio, ¿está? Y bueno, lo que la separa es la línea glútea anterior. Y lo mismo hacia acá. ¿Qué separa la inserción del glúteo mayor con el glúteo medio? Es la línea glútea posterior. Ay, papá. Bien. El acetábulo, ¿está? El acetábulo, como habíamos visto, es la fosa por medio del cual articula la cabeza del fémur, que acá vemos una imagen, ¿está? Tenemos este sector que sería isquion, este sector que sería pubis, y para acá estaría el ilio, ¿está? Esto que vemos acá es la fosa acetabular, ¿tá? Que articula con la cabeza del fémur, sabiendo que existe como un fibrocartílago que va por todo el borde del acetábulo, cuya función es expandir la superficie por medio de la cual articula la cabeza, ¿tá? Es decir, es como para esta superficie, para lograr que coapten mejor, digamos, para lograr que coapten mejor, se forma este rodete fibroso y ahí como que encaja mejor la cabeza del fémur, ¿tá? Si bien así existen las luxaciones de cadera, ¿tá? La luxación de cadera es cuando la cabeza del fémur sale de la cabeza acetabular. Bien, eso es una luxación. Generalmente pasa en personas mayores. Bien, el, lo que es la fosa acetabular, se van a encontrar varias escotaduras, ¿tá? Que la vamos a ver mejor en una imagen que está más adelante, pero básicamente las escotaduras son, vieron que les dije que estaba formado por tres grandes sectores, digamos, un- que acá están colorados en amarillo, el ilion, el isquion y el pubis. Bueno, las escotaduras son los sitios en donde se unen esos huesos. Es como que como que la fosa acetabular estuviese excavada. Como acá vieron que se excava, bueno, en estos sectores también. Y es así que cada una de esas escotaduras tiene nombre. Hay dos que casi que ni se ven, que son la escotadura iliopúbica, ¿tá? La escotadura iliopúbica, es decir, que va entre el ilion y el pubis, hay una escotadura. Esa no se ve mucho, y al igual que la ilioisquiática, ¿tá? La ilioisquiática entre el ilion y el isquion tampoco se ve mucha. La que sí se ve, que se llama escotadura acetabular, ¿tá? Es la escotadura isquiopúbica, ¿tá? Entre el isquion y el pubis. Si nosotros miramos, acá tenemos fosa acetabular, ¿tá? Acá tenemos isquion, en todo este sector acá sería isquion, y acá sería pubis, ¿tá? Entre estos dos huesos, ¿tá? Dos sectores en realidad, dos huesos fueron. Ahora, entre estos dos sectores, entre el isquion y el pubis, tenemos una escotadura, que es la escotadura acetabular. O se puede llamar como el resto de los nombres, isquiopúbica. ¿Tá? La fosa isquiopúbica
es lo mismo que fosa acetabular. Y esa sí es como más importante porque es más ancha, es más profunda y se ve bien. Entonces, nada, si le van a preguntar alguna de estas tres escotaduras que presenta la fosa acetabular, seguramente sea la escotadura acetabular propiamente dicha. El acetábulo va a tener dos grandes sectores una vez que miramos al interior. Estos grandes sectores son uno central, ¿tá? Que es esto de acá, y otro periférico. Periférico que quiere decir que es como todo lo que no es central, básicamente. Central y periférico, todo en la periferia. La porción central, si ustedes la miran, va a ver que es rugosa y se dice que no tiene articulaciones, ¿tá? Que es propiamente dicha la fosa acetabular. Bien. Y después la parte periférica es más lisa y es articular, ¿tá? Y se le llama cara semilunar. Entonces, a modo de síntesis, tenemos en la fosa acetabular un sector central, ¿tá? Que es rugoso y que es no articular, ¿tá? No articula, y un sector periférico que se llama cara semilunar, ¿tá? Un sector periférico que se llama cara semilunar, que en realidad este sí es un sector articular y nada, y eso. ¿Tá? Entonces, esos son los dos grandes sectores propiamente dicho del acetábulo. La fosa acetabular y rodeando la fosa acetabular tenemos la cara semilunar. Bien. Después, si seguimos, vamos a tener el agujero obturador. ¿Qué es el agujero obturador? Este, cuando miramos un coxal, este gran agujero que nos llama la atención, ¿tá? Eso es lo que llamamos agujero obturador. ¿No? Y se conforma básicamente por la parte inferior del acetábulo, ¿tá? Superiormente. O sea, esto que dijimos ahora es, acá tenemos agujero obturador, el límite superior, que sería esto de acá, de este agujero obturador, está formado por el borde inferior del acetábulo. ¿Ven? Esto es acetábulo, ¿tá? Acá tendríamos en la periferia cara semilunar, ¿tá? En el centro es la fosa acetabular y el borde inferior forma, ¿tá? El límite superior del agujero obturador. Es eso. El pubis, como vimos, es el sector más anterior, ¿tá? Es este sector de acá, que se dice que tiene dos ramas, una horizontal y otra vertical, ¿tá? Ahora lo vamos a ver. Ah, bueno, lo dice ahí, justamente la porción vertical se llama cuerpo del pubis y la porción horizontal se le llama rama superior, ¿tá? Entonces el pubis básicamente tiene dos ramas en realidad, una superior, el cuerpo, y otra hacia abajo, que es la inferior. Bien. La superior se continúa, digamos, en cercanía con el acetábulo y parte del ilion, y la rama inferior se continúa con el isquion, ¿tá? O la rama isquial del isquion. Y después el sector que queda más acá, que es la porción vertical, que tiene como forma cuadrangular, es el cuerpo. Entonces, pubis, nada, no tiene mucha ciencia. Cuerpo del pubis, rama superior y rama inferior. Bien, creo que no se me olvida decirles nada. Está. En estos sectores, digamos, que estamos viendo, está, que es como alrededor del agujero obturador en la cara externa, se van a insertar algunos músculos como son justamente los aductores, ¿tá? Recuerden los aductores que pasan por el sector más medial del muslo, el grácil y el obturador externo, ¿tá? Hay dos obturadores, uno externo y uno interno. El que se inserta del lado externo del agujero obturador es el obturador externo. Y hay otro que se inserta por dentro, que es el obturador interno. El isquion está formado por dos columnas óseas, se dice, ¿tá? Que se unen a lo que es probablemente el cuerpo del hueso. ¿Tá? Acá tenemos, eh, eso sería sacro, ¿tá? Sacro. El coxal es todo esto, y acá tenemos la cara interna, esta no es la que tiene las líneas glúteas porque es la cara interna del coxal, el pubis, ¿tá? El pubis con su rama superior, el cuerpo, su rama inferior, y este sector de acá sería el isquion, ¿tá?
Bien, bien. Del isquio nombrar, porque obviamente es más de, va a ser más de fémur, de, perdón, de pelvis, que lo que tiene que ver con el fémur propiamente dicho, o con el miembro inferior. Sepan que va a delimitar el isquion con su rama, con sus dos ramas, va a delimitar, ¿tá? Lo que es el agujero obturador, que el agujero obturador va a estar completamente tapado, o mejor dicho, casi completamente, y eso es una pregunta importante, casi completamente tapado por la membrana obturatriz. ¿Por qué casi? Porque cubre casi todo, toda la superficie del agujero, sin embargo, en el sector más superior o anterosuperior, deja un huequito que es lo que se llama propiamente conducto obturador. ¿Está? Eso básicamente. El agujero obturador está encuadrado por el pubis y el isquio, ¿tá? Tiene a la membrana obturatriz, que es la membrana obturatriz, no es más que una lámina fibrosa, ¿tá? Como si fuera tendinosa, digamos, una lámina en realidad de tejido conectivo fibroso que es bastante resistente y que forma casi, y esto es importante, casi completamente el agujero obturador. Bien. ¿Y por ahí qué pasa por este conducto obturador? Bueno, pasa el paquete vasculonervioso obturatriz, ¿está? Arteria, vena y nervio obturatriz. Pasa por ese orificio de ahí. Cara medial del coxal, ¿está? La nombramos más que nada por este sector del agujero obturador, ¿está? Porque los demás sectores en este módulo no nos corresponden. La cara medial va a tener una línea que es esta de acá, que es la línea arqueada, también se llama línea innominada. Y en la parte inferior, que es lo que nos compete, vamos a tener el agujero obturador, ¿tá? Que ya vimos, y que en el borde interno se inserta el obturador interno. Y bueno, tá. Y después en realidad va a tener la cresta tubercular a partir del tubérculo del obturador, ¿tá? Hay un tubérculo que está cerca del agujero obturador, que se denomina tubérculo obturador. Y a partir de ahí es como de donde se insertaría la membrana obturatriz, ¿tá? Que tapa casi todo el orificio y deja eh, un sector sin cubrir, que es por donde pasa el paquete vasculo nervioso obturatriz, ¿tá? Y lo que le decía que se inserta el músculo obturador interno. Bueno, acá sectores que hemos dicho, pero para reconocerlos con estas imágenes que son más específicas. ¿Qué tenemos acá? Y bueno, tenemos un hueso coxal, ¿tá? Hueso coxal que presenta, como ya vimos, los tres sectores: el ilion, el isquion y el pubis, ¿tá? Esos son los tres grandes sectores, que estos tres sectores fueron en algún momento huesos por separado y todos se unen y se fusionan. Y el punto de unión de estos tres huesos sería acá, en el acetábulo. Es como que el acetábulo reúne los tres sectores del isquion, ¿tá? Perdón, del ilion, del isquion y del pubis. Hablando particularmente del ilion, ¿tá? Vamos a tener la cresta ilíaca, que no es nada más que el borde, ¿tá? De toda esta aleta de molino de viento, se dice que tiene esa forma. Y acá lo que estamos viendo es el borde externo, la cara externa, ¿tá? La cara externa o cara lateral del coxal. ¿Cómo sabemos? Y bueno, porque se ve el acetábulo, ¿tá? La cara externa va a presentar dos líneas, ¿tá? Que son estos relieves óseos, acá y acá, que son las líneas glúteas, ¿está? Anterior es esta de acá, anterior y posterior. La anterior, para que también lo recuerden, es la que sale de la espina ilíaca anterosuperior, ¿está? Que es palpable. Si ustedes se tocan como acá adelante, ven como una punta ósea, un relieve óseo, que eso es la espina ilíaca anterosuperior. ¿Por qué anterosuperior? Porque hay otra que es anterior, pero está abajo, ¿está? Es esta de acá, espina ilíaca anteroinferior. La línea glútea anterior sale de la espina ilíaca anterosuperior, ¿tá? Y tiene como esta forma de semiluna. Y después la línea glútea posterior, ¿tá? ¿Por qué son importantes? Porque en el sector anterior se inserta el músculo glúteo menor, entre ellas, ¿tá? Se inserta el glúteo medio y en la parte posterior el glúteo mayor, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Glúteo menor en el sector anterior,
glúteo medio entre ellas y glúteo mayor en el sector posterior. Bien, luego teníamos el acetábulo, ¿tá? El acetábulo que tiene dos grandes sectores, la fosa acetabular propiamente dicha, que sería el centro, y que es un sector rugoso y es no articular. Y después teníamos el sector de la periferia, que se llama cara semilunar, ¿tá? Que esa sí es articular. ¿Por qué? Porque ¿con quién articula? Con la cabeza del fémur. Y esta escotadura que tenemos acá, ven que es como que viene todo el borde, y acá como que hay una escotadura, como que le falta un pedacito. Esa escotadura es la escotadura acetabular. Bien. Al lado de la escotadura acetabular era lo que yo le decía que estaba este tubérculo obturador. Bien, tubérculo obturador. Eh, en este, que es donde se inserta la membrana obturatriz. ¿Tá? Recuerden que la membrana obturatriz rodea a todo el borde del agujero obturador y se inserta básicamente en los tubérculos obturador. El que está al lado de la escotadura acetabular, ¿tá? El tubérculo obturador posterior, y da la vuelta, y el tubérculo obturador anterior. Y deja un huequito, ¿tá? Un orificio en el sector más superior, que es por donde pasa el paquete vasculonervioso obturatriz. Bien, bien. Acá tenemos la cara interna del coxal, ¿tá? Cara interna del coxal. Entonces teníamos el ilion, ¿tá? El ilion con la cresta ilíaca. La cara anterior lo que tiene es lisa, ¿tá? Acá no están las líneas glúteas, porque es la cara interna de la pelvis, digamos, y tiene una fosa que es la fosa ilíaca, ¿tá? Que va a venir un músculo que es el músculo ilíaco. Pero eso para más adelante. Después tenemos el pubis, ¿tá? En el sector más anterior, y el isquio. Bien. Esta es una cara medial, ¿tá? Acá vemos el acetábulo, lo mismo que ya hemos reconocido. Acetábulo, cara semilunar, que es la periferia del acetábulo, fosa acetabular, ¿tá? ¿Cuál es articular y cuál no? Bueno, la fosa acetabular es no articular, la cara semilunar sí es articular. Vemos la escotadura acetabular, acá vemos al lado de la escotadura acetabular el tubérculo obturador posterior, acá vemos el anterior, ¿tá? El isquion, ¿tá? Y que el sector ese cuando nos apoyamos y sentimos ahí el huesito ahí de la zona justamente es la tuberosidad isquiática, ¿bien? Que es como el borde más inferior. Y después tenemos el pubis, ¿tá? Con sus sectores que vimos. Cuerpo, rama superior, rama inferior. Bien, rodeando al agujero obturador, que es por donde pasa el paquete vasculonervioso obturatriz, que está tapado por una membrana casi en su totalidad, que es la membrana obturatriz. ¿Qué articulaciones presenta como sí, la pelvis, digamos? Bueno, la articulación sacroilíaca, ¿tá? Que es esta articulación de acá, entre el sacro y el ilíaco, que se las nombro, pero bueno, no nos corresponde tanto en este módulo, pero ya se las nombro y les queda. La articulación entre el sacro y el ilion, ¿tá? Sacroilíaca, es de tipo sinovial plana, ¿tá? Sinovial plana es como artrodia, pero tiene un componente de sindesmosis. Pero bueno, es sinovial plana. Tiene una movilidad que es muy limitada, es casi que es semimóvil, y lo que hace es transmitir el peso de toda la columna vertebral hasta los miembros inferiores. Las líneas de fuerza van por la línea innominada o línea arqueada que yo les había dicho. Después tenemos la articulación lumbosacra, entre la última vértebra lumbar, entre el 5 y el sacro, que es de tipo sínfisis. Bien, como como te guardan las intervertebrales, bueno, lo mismo, esta también es sínfisis. Después, la sínfisis del pubis, el pubis, tenemos el pubis derecho, y el pubis izquierdo, bien, y entre ellos se unen por medio de un disco interpúbico en la articulación sínfisis pubiana. Y si es una sínfisis, es justamente una articulación cartilaginosa secundaria. ¿Tá? Tiene una movilidad que es muy mínima. En el embarazo o durante la gestación, muchos de estos cartílagos se hidratan, ¿tá? Se hidratan. Entonces, como que, bueno, tiene una movilidad que aumenta un poco
y una de ellas es la sínfisis. ¿Tá? En el embarazo se hidrata el cartílago, entonces como que permite como expandir un poco los diámetros y a su vez un poco más de movilidad. Y la articulación está así. No, la articulación sacrocoxígea. ¿Tá? La articulación sacrocoxígea, ¿tá? Entre el sacro y el coxis, es una articulación también sínfisis, ¿tá? Es decir, cartilaginosa secundaria. Casi que no tiene movilidad. Lo mismo, cuando, en el momento del parto quizás un poco más, pero casi que no tiene movilidad. Hay una que no la nombré acá, ¿tá? Que obviamente es como la más importante de hoy, entre el tronco y el miembro inferior, que es la articulación coxofemoral, ¿tá? Coxofemoral. Esa la vamos a ver ahora más adelante con el fémur. Llegamos a fémur, ahora sí propiamente esqueleto del muslo del miembro inferior. El esqueleto, el fémur por sí solo, como les digo, forma parte del esqueleto del muslo, ¿tá? Único hueso, a distinto de la pierna, que está conformado, el esqueleto está conformado por dos huesos, en el muslo no. Es como análogo al miembro superior, donde la porción más proximal está formada por un solo hueso, el húmero, y en la porción más distal por dos, ¿tá? El cúbito y el radio. Acá lo mismo, en el sector más superior, fémur, y en el sector más distal, tibia y peroné. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y también el más pesado, ¿tá? Del cuerpo humano. Articula superiormente ¿con quién? Con el coxal, específicamente con el acetábulo, ¿tá? Que tiene dos porciones el acetábulo, la central que es no articular y la cara semilunar que es la periferia, que es la que va a articular con la cabeza del fémur, como vimos. Luego tiene un cuerpo, ¿tá? Un cuerpo que es prismático triangular, que lo vamos a describir ahora después los sectores que tiene y un borde distal o epífisis. Es decir, es un hueso largo, es el hueso largo por excelencia del cuerpo humano y es el más largo de toda la economía. Y como todo hueso largo se describe justamente una epífisis proximal o extremo superior, una epífisis distal o extremo inferior y un cuerpo o diáfisis. ¿Está? Entonces eso, epífisis a los lados y diáfisis en el medio. Cara anterior del hueso, que básicamente es esto que estamos viendo acá, la cara anterior es bastante lisa, ¿tá? Y se inserta en sus tercios, perdón, en los tres cuartos superiores, el vasto intermedio, ¿tá? Vasto intermedio va a estar, que es una de de los fascículos de las cabezas del cuádriceps, ¿tá? Lo vamos a ver después, pero en todo este sector anterior se va a insertar el músculo vasto intermedio. Bien. Y en los tercios inferiores, básicamente hay un musculito acá que se llama músculo articular de la rodilla, ¿tá? O geni. Todo lo que sea geni tiene que ver con rodilla. Músculo geni en realidad, o músculo articular de la rodilla. Nada, sepan que existen, pero no tiene tampoco tanta importancia. El músculo es un músculo chiquito y se inserta en la cara anterior del fémur. La cara posterolateral ya vamos a llegar a a las imágenes, pero les voy contando mientras la cara posterolateral, que es la que se encuentra a nivel atrás, es decir, a nivel posterior y en la parte más lateral, se encuentra excavada por un canal, ¿tá? Que vamos a ver después cuál es, y se inserta en ella el músculo vasto intermedio, ¿tá? La cara posteromedial, que acá me quedó como, me quedó mal, ¿tá? Acá va separada, la cara posteromedial. Ahí, ahí. Ahora sí, disculpen. La cara posteromedial, lo mismo, la que queda en la parte posterior y más medial, está desprovista de inserciones musculares, es decir, ahí no se inserta nada. Ahora después lo vamos a ver. Bordes, y bueno, tenemos un borde posterior, un borde lateral y un borde medial. Esos son los tres bordes que tiene el fémur. Bien. Vamos a ver que superiormente y en la parte posterior vamos a encontrar una línea que es la línea áspera, ¿tá? La línea áspera.
que se va a dividir en el extremo superior en tres ramas. Yo esto se los dejo más bien teórico para que les quede, pero lo vamos a ver ahora en la imagen y es mejor estar viéndolo en la imagen que viendo solo letras, pero está. La línea áspera en su extremo superior se divide en tres líneas, que básicamente es una lateral, una medial y una media que queda entre ellas. Y va a prestar inserciones a distintos músculos. Cuando veamos región femoral posterior, vamos a nombrar, se inserta en la línea lateral, en la rama lateral de la línea áspera, o en la rama media de la línea áspera, o en la rama medial de la línea áspera. Inferiormente, esta misma línea áspera se va a dividir en dos, que básicamente son las líneas supracondilia, lateral y medial. ¿Por qué supracondilia? Porque están arriba de los cóndilos, como vamos a ver ahora después. Y el foramen nutricio, es decir, el lugar por donde ingresa la arteria que va a nutrir este hueso, se encuentra en la en la cara posterior del fémur, ¿tá? En la parte media de la línea áspera. El extremo superior, o epífisis proximal, es la que presta lugar a la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. Y en el extremo superior tenemos la cabeza del fémur, que es muy reconocible, es muy fácil de reconocerla, es lisa, es bien una esfera, ¿tá? Y presenta, vamos a ver, en el sector como central, una depresión que se llama fosita de la cabeza del fémur, ¿tá? Esa fosa va a ser rugosa y si la miran va a tener como un montón de agujeritos que se debe a agujeros vasculares. Por ahí ingresan pequeñas arterias para nutrir también lo que sería la cabeza del fémur. Y presta inserción a el ligamento de la cabeza del fémur. Bien. Luego va a tener dos trocánteres. Recuerden que trocánter es del fémur. Tubérculo, ¿tá? Es del húmero. ¿Tá? Acá no tenemos tubérculo mayor ni menor. Acá tenemos trocánteres mayor y menor. El trocánter mayor es una evidencia cuadrangular. También es fácil de reconocerla, vamos a ver. Y sirve como punto de inserción para varios músculos. ¿Tá? Entre ellos los glúteos, ¿tá? El glúteo medio, el glúteo menor, el piriforme y el obturador. Esto cuando vemos las regiones lo vamos a ver bien. El trocánter menor se encuentra, se ve más que nada desde la cara posterior, se puede ver desde la anterior, pero se ve más que nada de la cara posterior. Tiene forma de cono, bien, y está situada en el lugar donde se une el cuello, ¿tá? Con la cara posteromedial, ¿tá? Y en él se inserta un solo músculo que es el iliosoas. Ese sí ya se lo aprenden, así ya les queda. Tubérculo menor, iliosoas, ¿tá? El iliosoas es un músculo que en realidad se forma de la unión de dos. ¿Recuerdan que yo les dije que en la cara interna del coxal estaba eh, la fosa ilíaca? ¿Tá? Bueno, ahí se insertaba el músculo ilíaco. Y desde superior, digamos, la columna vertebral, viene un músculo que es el psoas. El psoas y el ilíaco se unen a nivel de la fosa ilíaca y forman el músculo psoas ilíaco. ¿Tá? Esto es más de pelvis, pero bueno, como se inserta en el trocánter menor, es el único músculo que se inserta en el trocánter menor, ya se lo pueden preguntar. Inserción del trocánter menor, músculo iliosoas. Bien. El trocánter mayor y menor, ¿tá? Que acá vemos. Me gustan más las otras imágenes para reconocer, pero ya las vamos viendo acá. Tubérculo mayor, esto es cara anterior. ¿Cómo me doy cuenta que es cara anterior? Bueno, empezando porque acá es liso, vieron que es liso y no tiene una línea, que justamente es la línea áspera, como si la tiene la cara posterior. Y además, nada, además entre el trocánter mayor y el trocánter menor los une una línea, ¿tá? Que es la línea intertrocantérica, que no es lo mismo que cresta trocantérica, son cosas distintas. La línea trocantérica une al trocánter mayor y al trocánter menor en el sector anterior. La cresta trocantérica está en el lado posterior, ¿tá? Tubérculo mayor, tubérculo menor, están unidos por la cresta intertrocantérica, pero a nivel posterior. ¿Tá? Línea anterior, cresta posterior. Bien. Bueno, esto que les decía, ¿tá? El trocánter mayor y el trocánter menor unidos anteriormente por la línea intertrocantérica y posteriormente por la cresta intertrocantérica. Luego vamos a tener el cuello del fémur, que lo que hace es unir la cabeza del fémur al resto del cuerpo, ¿tá? Ese es el cuello. También tenemos
como dos tipos de cuello, podríamos decir. Un cuello anatómico, que es este de acá, que es el que les digo que une la cabeza al resto del cuerpo o al resto de la epífisis, cuello, que es el cuello anatómico, y luego el cuello quirúrgico, que es a este nivel. El cuello quirúrgico es donde se dan la mayoría de las fracturas de fémur. Cuando habrán escuchado, una persona mayor se fractura, tuvo fractura de cadera, ¿tá? La fractura de cadera es una fractura en el cuello quirúrgico del fémur, ¿tá? Uno cadera a veces asocia a la pelvis, o no, es una fractura a nivel del cuello quirúrgico del fémur. Bien, el extremo inferior, que es la epífisis distal, va a articular, va a formar parte del complejo articular de la rodilla. Se va a dividir en dos eminencias grandes, que son los cóndilos, ¿tá? Existe un cóndilo medial y un cóndilo lateral, y estos cóndilos están separados posteriormente por una fosa, que es la fosa intercondilia. Esto a nivel posterior. Fosa intercondilia está atrás, entre los dos cóndilos, como vamos a ver ahora después. Los cóndilos femorales son dos, uno medial y otro lateral, ¿tá? Y arriba de esos cóndilos se va a encontrar como una saliencia ósea, ¿tá? Como un huesito que sobresale por arriba de los cóndilos, que son los tubérculos supracondilios. Hay uno medial y hay otro lateral. Y va a presentar inserción a ciertos músculos. Bien, después está surco supracondilio y rampas capsulares. Esto no es tan preguntable, pero bueno, hay un surco a nivel superior del cóndil, sí, de los cóndilos, que son los surcos supracondilios. Y la rampa encapsular o capsular es donde se une la cápsula de la rodilla, ¿está? Eso nada, para nombrarse. Ahora sí, empecemos a reconocer. Tenemos un fémur, ¿está? Esto es una vista anterior. No puedo sacar. Bueno, tenemos una vista anterior de fémur, ¿está? Vamos a ver cómo sabemos que es anterior, y bueno, porque acá no se ve la línea áspera. Eso como que los ayuda al principio, cuando se más familiaricen, cuando se familiaricen con el hueso, van a ver que les va a ser más fácil, pero al principio, bueno, esta cara lisita, sabemos que es la cara anterior. Tenemos epífisis proximal, epífisis distal y diáfisis, ¿tá? Vamos a ver que en la epífisis proximal, ¿tá? Si nosotros hacemos zoom, tenemos la cabeza, ¿tá? Esta gran eminencia esferoidea, que es la cabeza del fémur, ¿bien? Que se une al resto de la epífisis por el cuello anatómico del fémur, ¿bien? Y que a nivel anterior tenemos la línea intertrocantérica, ¿tá? Anterior línea intertrocantérica, que me une el tubérculo, ¿tá? O el trocánter mayor, ¿tá? Trocánter mayor con el trocánter menor. Bien, trocánter mayor, trocánter menor. El trocánter menor es más chiquito y se ubica más en la línea media. El trocánter mayor es el que es más grande y está más lateral. Y se unen por la línea intertrocantérica, como habíamos visto. La cabeza del fémur, que es lisa, pero que presenta en el sector más central una rugosidad con agujeros, ¿tá? Que ahí es donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, ¿tá? Y eso, básicamente. Luego tenemos la cara anterior y la epífisis distal. Epífisis distal vimos que tenían dos grandes eminencias ovoideas, que son estas de acá, que son los cóndilos, ¿tá? Los cóndilos femoral, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, y que yo les dije que si miraban, venían acá y veían como elevación, ¿tá? Acá vemos una elevación y acá habría otra elevación. Capaz que no se ve bien, pero en el esquema, pero en el hueso se ven bien. Es decir, tienen los cóndilos y van a ver que en la parte más superior les sobresale como un huesito, ¿tá? Esos son los epicóndilos. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Bien. A nivel de la cara anterior, en el sector superior, donde se unen sí, los cóndilos, hay como una depresión que es la fosa suprapatelar. ¿Tá? Fosa suprapatelar. Patela es la rótula. Bien. Y bueno, eso básicamente porque en la cara anterior, entre los... Profe, en sí, la imagen dice supratroclear.
Sí, sí, está bien. Supratroqueal o suprapatelar también. Mm. Suprapatelar porque nosotros vamos a tener a la rótula, acá, en el sector anterior, a la rótula, que va a formar parte de la articulación de la rodilla con una articulación que vamos a ver. Y la fosa, el tendón pasa por la fosa esta que está, fosa supratroqueal o suprapatelar. ¿Tá? Suprapatelar es como más conocido porque se relaciona con la patela. Pero también está bien. De hecho, en el libro, esta imagen es del libro de Rubier y le nombra supratroqueal. Bien, bueno, después, recuerden que la fosa suprapatelar está en la cara anterior, en la cara posterior no. Y recuerden porque también, además, suprapatelar les va a hacer acordar que es de la patela, que está anterior. Después, las inserciones musculares se las dejo, pero las vamos a ir nombrando cuando demos las regiones. Pero se las dejo porque una vez que ustedes tengan ya todas las regiones estudiadas, vienen a esta clase y se les va a hacer más fácil que ahora que les empiece a nombrar los músculos. ¿Tá? Bien. Ah, me faltó algo también. Este tubérculo también es importante. Tenemos entonces el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, los epicóndilos, ¿tá? Epi, que está arriba, epicóndilos, de los cóndilos, y a su vez este otro tubérculo que se ve acá, ¿ven? Que es el tubérculo del aductor, ¿tá? Tubérculo aductor, que es donde se viene a insertar el músculo aductor. Eso también, se lo pueden preguntar, tubérculo del aductor. Perdón, profe, es aductor mayor. Es el aductor mayor el que se inserta acá, sí, exactamente. Bueno, acá lo mismo, más epífisis, ¿está? Acá me quedó superpuesta la imagen, pero la anterior ya la habíamos visto. A ver si puedo arreglar. Bien. Acá tenemos, ya como vimos la cara anterior, tenemos la cara posterior del fémur. ¿Está? Cara posterior del fémur y lo mismo. Tenemos el sector epífisis, diáfisis y epífisis proximal, epífisis distal y cuerpo o diáfisis. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, de nuevo, la cabeza, obviamente, cabeza del fémur, el cuello el cuello anatómico del fémur, ¿está? Los dos trocánteres, mayor y menor, ¿está? Mayor y menor, unidos por la cresta intertrocantérica. ¿Por qué cresta? Porque estamos al lado posterior. Si estuviéramos anterior sería una línea. Además que también es propia, la otra es más como una línea, esto ya es una cresta, ¿tá? Sobresale bastante. Entonces, cresta intertrocantérica. Luego teníamos lo que yo les decía, la línea áspera, ¿tá? La línea áspera es como esta rugosidad ósea que se ve en toda la cara posterior del cuerpo del fémur y que se divide a nivel superior en tres ramas, ¿tá? Básicamente una lateral, una medial y una media. Van a encontrar después cuando estemos hablando de las inserciones musculares que puede ser hasta en cuatro líneas. Eso ni se estresen porque no es tan importante si es en cuatro o en tres. ¿Tá? Clásicamente, por ejemplo, Rubier describe tres líneas. Una lateral, una medial, perdón, una lateral que sería esta, una medial y una media. Bien. Luego esas líneas como que se fusionan y forman propiamente la línea áspera, ¿tá? La línea áspera, que a nivel inferior se divide en dos líneas, como vemos acá. Estas dos líneas, que se dirigen hacia lo que sería el tubérculo supracondilio, ¿tá? Entonces se llama línea supracondilia lateral y línea supracondilia medial. Bien, es todo como las divisiones de la línea áspera. Línea áspera en el cuerpo, pero arriba se divide en tres y abajo se divide en dos. Las dos que se dividen abajo son la línea supracondilia lateral y medial. En el sector distal tenemos la fosa poplitea, ¿tá? La fosa o la región del hueso, en realidad, porque vamos a ver después, fosa poplitea es como en más partes blandas. La fosa poplitea del fémur está delimitado por estas líneas supracondilia, ¿tá? Esta línea supracondilia lateral y esta línea supracondilia medial me delimita la fosa poplitea del hueso. Los cóndilos, también lo mismo, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, ¿tá? Entre ellas queda esta gran fosa, que es la fosa intercondilia, bien, intercondilia, y acá vemos el tubérculo del aductor, que justamente, como decíamos, es para el aductor mayor, bien.
que se reconozcan esos. Acá es una cara lateral, ¿tá? Del fémur, perdón, una cara medial del fémur, y tenemos el tubérculo del aductor, ¿tá? El epicóndilo medial, que es una eminencia ósea que sobresale, y el cóndilo medial. Bien. Y en la epífisis proximal, que ya vimos, pero acá se ve bien lo que es la fosita de la cabeza del fémur, que se inserta el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Tá? Ligamento que va desde acá hasta el centro el centro del acetábulo. ¿Tá? El centro del acetábulo. ¿Cuál es la función de este ligamento? Estabilizar la articulación coxofemoral. Bien. Cuello anatómico del fémur. Bien. Trocánter mayor, trocánter menor, cresta intertrocantérica. Bien. Y acá tenemos parte de la línea áspera que se va a dividir en tres líneas, como vimos, lateral, media y medial. Ah. Después vamos a ver que a esas mismas líneas se les puede llamar, como dice acá, de otros nombres, en base a qué músculo se le inserta. Ya que está, lo nombramos, pero en la división lateral es la línea glútea mayor, la media es la del aductor corto y la medial la línea pectínea, porque se inserta el músculo pectíneo. Bien, nada, epífisis, esta ya la vimos. Acá se ven los cóndilos, ¿está? El cóndilo lateral, el cóndilo medial, ¿está? El cóndilo medial, sí, porque acá, ¿qué podría pasar? Que no sepan bien cuál cóndilo es, si es el medial o es lateral. Pueden basarse en varias cosas. Una que me parece que es la más fácil es, ¿cuál de los cóndilos tiene el tubérculo del aductor? Bueno, esto. Entonces, esta es la medial, ¿está? Porque el tubérculo del aductor solo está del lado medial, ¿está? Del lado más cercano al eje del cuerpo. Y después la otra, bueno, encontrar, pues capaz que es más difícil, la fosita de la cabeza lateral del gastrocnemio, pero no, esta es más complicada porque no siempre se ve así. ¿Tá? Se va a insertar ese músculo, la cabeza lateral del gastrocnemio, un músculo de la parte posterior de la pierna, pero se pueden basar en eso. ¿Tá? Tubérculo del autor, se inserta el tubérculo mayor, el tubérculo del autor se inserta el aductor mayor y es el que está por encima del cóndilo medial. ¿Tá? El cóndilo lateral es el otro y entre ellos queda la fosa intercondilia. Bien, fosa intercondilia. Hacia arriba queda delimitada la fosa Poblit, ¿tá? Entre las dos líneas supracondilia, que son las dos divisiones inferiores de la línea áspera. ¿Qué articulaciones tenemos en el fémur? Bueno, una de las principales, la articulación de la cadera, que básicamente esa articulación es la que permite unir todo el tronco a todo el miembro inferior. Y es así que tenemos, se llama articulación coxofemoral, ¿tá? Es una articulación, eh, perdón, perdón, es una articulación de tipo sinovial esferoidea, ¿tá? En artrosis, que se llama también sinovial esferoidea como el nombre actual. Además es en artrosis. Permite un movimiento que es multiaxial, es decir, es una articulación bastante móvil, de hecho, muy móvil, y permite la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la rotación. Y permite la combinación de todos estos movimientos, que básicamente es la circunducción. Bien. Como característica tiene mucha movilidad, ¿tá? Nada, y es bastante estable dentro de todo. La articulación femorotibial es la articulación que se da entre el fémur y la tibia. ¿Tá? Que forma parte de una articulación de la rodilla. Recuerden que la rodilla es un complejo articular, no está formado por solo una, sino que es esta y otra más, que básicamente es la femoropatilar. La articulación femorotibial es sinovial bicondilia. ¿Tá? Se dice que funcionalmente es gínglimo, pero no se compliquen con esto. Si les preguntan qué tipo de articulación es la femorotibial, es sinovial bicondilia. Hay en algunas que, bueno, si estudiamos mal el comportamiento, como es el caso de esta, se ve que funcionalmente podría ser una de tipo gínglimo, pero no se complique. ¿Tá? La opción correcta, digamos, es sinovial bicondilia. Si les preguntan funcionalmente cómo se comporta, bueno, ahí sí, como un gínglico. Pero generalmente no es algo que se pregunte. Y después la articulación entre el fémur y acá vemos, entre el fémur
y la rótula, ¿tá? O la patela, que justamente era lo que yo decía que por atrás quedaba la fosa suprapatelar, ¿tá? Es la articulación femoropatelar, es de tipo troclear, ¿tá? Siempre les gusta preguntar algunos tipos de articulaciones de algunas articulaciones. Esta es de tipo troclear, ¿tá? Es sinovial troclear. Y lo que hace es como el cuádriceps que se va a insertar en la rótula y en el tubérculo anterior de la tibia, como mejorar el funcionamiento, digamos, del cuádriceps, ¿tá? Y por ende la extensión de la pierna. Huesos de la pierna, se nos hizo un poco largo, pero los huesos de las piernas son dos, ¿está? El tibial y el peroné, ¿está? La tibia, recuerden que es más medial, hay una mnemotecnia que dice la tibia hacia adentro para que no se enfríe, ¿está? Que quiere decir que eso, que va hacia adentro, es medial, y el peroné el que está por fuera, ¿está? Lateral. La tibia va a tener un cuerpo y tres caras, ¿está? Una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Bien. Bordes, está el borde anterior, que es el más filo, es el más filoso, está es el que se palpa. Si ustedes se tocan la pierna en el sector anterior, ven que hay una línea dura. Bueno, ese es el borde anterior de la tibia. El borde interóseo es el que queda hacia lateral, porque articula con el borde interóseo del peroné, porque ahí se inserta la membrana interósea. Y bueno, el borde medial es el que queda hacia medial. Acá tenemos la imagen de la tibia, ¿está? Y vamos a ir reconociendo todos los sectores que tiene. Pero básicamente el borde anterior es este, ¿bien? El borde anterior se continúa hacia arriba con la tuberosidad de la tibia, que es este sector de acá. También, al igual que el fémur, tiene cóndilos, está cóndilo medial y cóndilo lateral, pero que también van a encontrar lugares donde en vez de llamarlos cóndilos, los llaman platillos o tubérculos, está medial y tubérculo lateral. En el sector anterior también tenemos el maléolo medial, que es en la parte del tobillo, si ustedes se tocan esa eminencia redondeada que tienen, bueno, eso es el maléolo medial. El extremo superior es la parte articular del hueso, en realidad que forma parte del complejo del articular de la rodilla, ¿bien? Va a tener, si nosotros miramos desde arriba a la tibia, vamos a tener la tuberosidad tibial a nivel anterior, bien anterior, y después tenemos las carillas articulares de los cóndilos, ¿está? Carilla articular medial del cóndilo medial y la carilla articular lateral del cóndilo eh, lateral. Entre ellas vamos a tener un área que es el área intercondilia, que básicamente está entre los cóndilos, y luego dos tubérculos, un tubérculo intercondilio lateral y un tubérculo intercondilio medial, que justamente es para que se inserten los ligamentos cruzados. En el extremo inferior vamos a ver que tenemos el maléolo medial, que era lo que le decía, y una cara articular que articula con un hueso, ¿tá? Que vamos a ver ahora después cuál es, pero forma parte del tarso, ¿tá? Del tarso, que básicamente son el esqueleto del pie. Cosas importantes de acá, tal, le puse los músculos. Bien. Articula con el peroné por medio de dos articulaciones, ¿tá? La tibio-peronea distal y la tibio-peronea proximal, ¿tá? Que estaría hacia arriba. Ahora sí, ¿qué encontramos en este hueso que tienen que reconocer? Bueno, en la epífisis proximal, vamos a tener los dos cóndilos, ¿tá? Cóndilo lateral, cóndilo medial, ¿tá? Por encima de los cóndilos, las caras articulares, cara articular lateral, cara articular medial, los tubérculos, que era esto que les decía, ¿tá? Un tubérculo medial y un tubérculo lateral, ¿bien? Entre ellas estaría el área intercondilia, ¿tá? Área intercondilia. Y hacia anterior tenemos la tuberosidad de la tibia, que también se palpa bien, bien, y es parte donde se inserta el ligamento rotuliano. Se palpa bien la tuberosidad de la tibia. Si seguimos la tuberosidad de la tibia, vamos a tener un borde, que es el borde anterior, que es el borde este fibroso, que se extiende a lo largo de todo el cuerpo, y llegando a la epífisis distal, se reconoce básicamente, así como de importancia, el maléolo medial, ¿tá? Maléolo medial.
que es esta protuberancia que se palpa muy bien también. En la cara posterior, de nuevo vamos a seguir viendo los cóndilos, medial y lateral, las caras articulares, el área intercondilia, ¿tá? Las eminencias o tubérculos, ¿tá? Lateral y medial. Vamos a tener parte de lo que sería el fisio donde se inserta el músculo popliteo, ¿tá? Hay un músculo que se llama popliteo y se inserta por debajo de los cóndilos en la cara posterior. Tiene una línea que se ve muy bien también, que ya es parte del cuerpo, pero en la parte superior del cuerpo, que es la línea del músculo sóleo, ¿tá? Se va a insertar el sóleo. Bien. Acá tenemos, se ve el borde interóseo, lugar donde se inserta la membrana interósea, ¿tá? Y en la epífisis distal vamos a tener el maléolo medial, que se sigue viendo, ¿tá? Una escotadura, que es la escotadura peronea, por ahí pasan los tendones de los músculos peroneos, ya vamos a ver después, y bueno, algunos surcos que les dejan los músculos flexores, ¿tá? Al pasar por esta zona, le dejan como unas impresiones que son los surcos, ¿tá? Pero a destacar, nada, la escotadura peronea y el maléolo medial de la epífisis distal de la tibia. También ya lo vimos, pero si miramos de superior, ¿tá? La epífisis proximal la miramos de superior, tenemos la cara articular, ¿tá? Medial, lateral, los tubérculos, lateral y tubérculo medial, el área intercondilia, ¿tá? Área intercondilia, y acá se ve la tuberosidad de la tibia. La tuberosidad está anterior, ¿tá? ¿Qué articulaciones tiene? Bueno, tiene la femorotibial, ¿tá? Entre el fémur y la tibia, es de tipo sinovial bicondilia. Recuerden que están los dos cóndilos, de ahí se van a acordar que es bicondilia, que me permite, bueno, la flexión, la extensión y la rotación, ¿tá? Me permite, por más que no parezca, la rodilla tiene cierta rotación, ¿tá? Hacia medial y hacia lateral. La articulación, como le decíamos, tibio-fibular, que básicamente es entre la tibia y el peroné, o tibio-peronea, es lo mismo, una superior y otra inferior, ¿tá? Y después la articulación talocrural, ¿tá? Que se da básicamente entre el tarso y la tibia. ¿Bien? El peroné, van a ver que es un hueso flaquito, ¿tá? Un hueso delgado, quiero decir, un hueso muy delgado, que se fractura fácilmente. Si se fractura la tibia, generalmente se va a terminar fracturando el fémur también, ¿tá? Porque obviamente el peroné no puede soportar el peso del cuerpo. Entonces, si se fractura la tibia, indirectamente se fractura también el peroné, en la gran mayoría de los casos. Forma parte del esqueleto de la pierna, está ubicado en el lado más lateral, ¿tá? Del lado más lateral, y es un hueso que tiene forma prismática triangular. ¿Qué se le describe? Bueno, los bordes y los extremos. El extremo proximal, ¿tá? Tenemos la cabeza del peroné, ¿tá? Cabeza del peroné. Luego tenemos el cuerpo y luego la epífisis distal, ¿tá? La epífisis distal va a tener como dos fosas, ¿tá? Que son la fosa, una es la fosa maleolar lateral y la otra es la fosa articular del maleolo. Vamos a ver, se ve mejor en estas imágenes. Entonces tenemos, por un lado, una visión lateral de peroné, es como un hueso tan delgado y tan que generalmente no nos gusta para estudiarlo porque es como que siempre se ve igual. Estas son tres caras distintas y prácticamente son iguales las tres caras, ¿está? Pero bueno, les van a preguntar cosas grandes de repente. El maléolo lateral, porque recuerden que hay dos maléolos, el maleo medial es formado por la tibia y el maléolo lateral es formado por el peroné. ¿Tá? Maléolo lateral va a tener el cuello del peroné, que es el sector donde se adelgaza, donde se afina, ¿tá? Y que va a conectar con la cabeza del peroné. La cabeza del peroné tiene como una apófisis acá que sobresale, que es el vértice de la cabeza del peroné. Bien. Y después, cosas relevantes de peroné, nada, porque obviamente va a tener unas carillas articulares, que obviamente va a ser para articular, ¿tá?
con la tibia, ¿tá? Sí, con la tibia básicamente. ¿Qué articulaciones tiene? Y bueno, tiene, algunas ya las vimos, la fémoro, la tibiofibular o tibio-peronea superior, ¿tá? Sinovial plana, y sinovial plana es lo mismo que decir artrodia, y la articulación tibiofibular o tibio-peronea media e inferior, ¿tá? La media es la que llamamos membrana interósea, ¿tá? Básicamente es esta articulación, digamos, que une el borde interóseo de la tibia con el borde interóseo del peroné, es la membrana, es la articulación tibiofibular media. Y es una sindesmosis. Recuerden que si es fibrosa es sindesmosis. Y después sí, la articulación tibiofibular inferior, que esa es de tipo sindesmosis, ¿tá? Y lo que hace en realidad es como estabilizar la articulación del tobillo, ¿tá? Los maléolos lateral, el maléolo medial, ¿tá? La cabeza de la tibia o fíbula. Recuerden que fibia, perdón, recuerden que peroné y fíbula es lo mismo, ¿tá? Entonces, la cabeza de la fíbula, ¿tá? Cabeza del peroné, el borde interóseo de ambos huesos se inserta la membrana interósea, ¿tá? Que es una membrana de tipo eh, fibrosa. Y bien. Complejo articular de la rodilla. Cuando hablamos de complejo articular es porque no está formado solo, está formado por más de una articulación. En el caso de la rodilla tiene la articulación fémoro tibial, ¿tá? Que es bicondilia, y la articulación fémoro rotuliana, que es troclear, ¿tá? Fémoro rotuliana es troclear. Bien. Y me permite movimientos de flexo-extensión de la rodilla y saber que en el interior de la rodilla están los meniscos, ¿tá? Los famosos meniscos. Cuando los meniscos se desplazan hacia atrás, es decir, hacia posterior, es porque estamos haciendo una flexión de la rodilla. Y si hacemos una extensión, ¿tá? Los meniscos se desplazan hacia anterior, ¿tá? Acá, nada, partes blandas, tenemos el menisco lateral, ¿tá? Y el menisco medial. Recuerden que hay una diferencia importante entre los meniscos, que es el menisco lateral, generalmente tiene como forma de O, ¿tá? Forma de O. Y el menisco medial es el que tiene forma de C, ¿tá? Forma de C, menisco medial. Forma de O, menisco lateral. Bien, los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, todo esto, y los ligamentos colaterales, ¿tá? Lateral y medial. Y recuerden que todo esto todas estas estructuras fibrosas y ligamentarias y tendinosas están como para estabilizar la rodilla, ¿tá? Para estabilizar ese complejo articular de la rodilla. Llegando a lo último, el pie, ¿está? El esqueleto del pie se compone de de tres grupos de huesos, que básicamente son desde posterior hacia anterior, tarso, metatarso y falange. El tarso es como un macizo óseo, ¿tá? Que ocupa justamente la parte posterior del pie y está formado por dos filas, una fila posterior y una fila anterior. La fila posterior son dos huesos, el astrágalo y el calcáneo, ¿tá? Recuerden que al astrágalo se le llama talus actualmente, ¿tá? Pero básicamente fila posterior, dos huesos. Eh, astrágalo, ¿tá? Y calcáneo. Calcáneo es el que forma el talón propiamente dicho. Cuando ustedes tocan el talón, bueno, eso es parte del calcáneo. Y la fila anterior está dada por el cuboide, el navicular, que es el hueso escafoides, ¿tá? Escafoide y navicular es lo mismo. Navicular es el nombre actual y los tres huesos cuneiformes. Bien, esas son la fila anterior. Y eso es tarso. Ya metatarso está conformado por los cinco huesos metatarsianos. ¿Tá? Recuerden que la mano son carpo, ¿tá? Metacarpo. O carpo, metacarpo, falange. En el pie es tarso. Es decir, tarso, metatarso y falange. Y bueno, las falanges, lo mismo. Es la parte más distal, forma como propiamente dicha, el esqueleto de los dedos, por así decirlo. Bóveda plantar es importante y cuando nosotros caminamos y dejamos una huella, vemos que se marca de esta forma, ¿tá? Si no hay alteraciones en el pie. Esto es normal y se debe a la bóveda plantar. La bóveda plantar es como esta bóveda justamente, como esta cúpula que se mantiene en el esqueleto del pie por medio de ligamentos, ¿tá? Esta curvatura es normal. Si se debilitan los ligamentos, esto deja de ser una cúpula y se vuelve plano y es el famoso pie plano.
¿tá? Pie plano que repercute en la marcha, repercute también en desencadenar dolores osteoarticulares. Entonces, nada, para mantener esta bóveda plantar existen tres arcos. Un arco longitudinal lateral, que va por el lateral del pie, ¿tá? Un arco longitudinal lateral, un arco longitudinal medial, por medial del pie, y un arco transverso que pasa por el tarso, ¿tá? Esos arcos son estructuras fibrosas que unen los huesos para que queden con esa forma de bóveda. Bien, acá les puse básicamente de dónde a dónde van los arcos, ¿tá? Para que les quede más fácil. Y son estos tres arcos, el longitudinal lateral, el longitudinal medial y el transverso. Yo les dije que el transverso pasaba por el tarso, específicamente por el cuneiforme, el cuboides, y también agarra parte de las bases, ¿tá? El sector más proximal de los metatarsianos, pero básicamente por el tarso. ¿Qué huesos reconocemos? Como dijimos, los huesos del tarso, ¿tá? Los huesos del tarso, que son todos este macizo de acá, que se dividen en dos filas, ¿tá? La fila proximal son estos dos huesos de acá, el astrágalo, ¿tá? Y el calcáneo, ¿bien? O talus. Esta es la fila proximal. Y la fila distal son los demás huesos. Básicamente el cuboide, que es el más lateral, ¿tá? El cuboide, recuerden que el cuboide es como el que está del lado del quinto dedo. Cuboide, escafoides, que es este hueso de acá, ¿tá? Escafoides navicular, y después los cuniformes, ¿tá? Los cuniformes van a ver que se los llaman a veces de distintas maneras, uno, 2 y 3 o cuniforme medial, medio y lateral, ¿tá? Pero nada, sepan que esos tres huesos cuniformes. Y después tenemos los metatarsianos, que son 5, y las falanges, ¿tá? Pasa lo mismo que a nivel de la mano, todas tienen tres falanges, falange proximal, media y distal, y el dedo gordo, ¿tá? Acá no es el pulgar, es el dedo gordo, tiene solo falange proximal y falange distal. Bien. Esto es lo mismo, una vista lateral, ¿tá? Del pie y una vista medial del pie. En la vista lateral, de nuevo, se ve el talus, ¿tá? O calcáneo y el astrágalo, sí, grupo proximal del tarso y el grupo distal del tarso, el navicular o escafoides, el cuboides, que recuerden que es el que está articulando con el quinto metatarsiano, ¿tá? Cuboides y los cuniformes, ¿tá? Acá, como les digo, vieron que lo llama cuniforme lateral, medio o intermedio y medial, ¿tá? Luego tenemos los cinco metatarsianos y la falange. En la cara medial, ¿tá? Como mirándolo desde la cara medial, tenemos las falanges, los metatarsianos, los huesos del tarso, que vimos que se dividían en calcáneo, ¿tá? Y astrágalo, bien, calcáneo y astrágalo, que son parte del grupo proximal, el grupo distal del tarso, los demás, el navicular o escafoides, los cuniformes y el cuboide. ¿Qué articulaciones tenemos en el pie? Acá están todas, ¿está? Y les queda sistematizado para estudiarlo ya de acá. La talocrural, que es la articulación del tobillo es sinovial troclear, es decir, entre la talocrural, básicamente es entre la pierna y el tobillo, y entre la pierna, digamos, los huesos de las piernas y el tarso. Después tenemos las intertarsianas, ¿tá? Que acá hay varias, les puse A, B y C porque dentro de las intertarsianas, que es decir, entre los huesos del tarso, tenemos la articulación subtalar, que es es la articulación talocalcánea, ¿tá? Es entre el astrágalo y el calcáneo. Bien, es de tipo sinovial plana. Funcionalmente se puede reconocer como una trocoide, pero anatómicamente, si nosotros miramos solo la superficie, cuando hablamos de clasificación anatómica, bueno, miramos la superficie y vemos qué tipos son. Ya después, cuando vemos cómo funciona, se les puede de repente algunas eh, nombrar de otro tipo, pero para la anatomía son sinoviales planas, ¿tá? La articulación talo-calcáneo navicular, bien, que es de tipo esferoidea o en artrosis, que es lo mismo, permite mover la movilidad del retropié, ¿tá? El pie, cuando demos pie, vamos a ver que se divide en antepié, medio pie y retropié. La articulación calcáneo-cuboidea, ¿tá? Es sinovial en silla de montar ocelar. Esta también es importante porque es una de las pocas que hay, ¿tá?
entre el calcáneo y el cuboide es el tipo silla de montar, encaje recíproco o celar. Vamos a ver que si nosotros tomamos la articulación talo-calcáneo navicular más la articulación calcáneo-cuboidea, vamos a tener la articulación transversa del tarso, que se llama también articulación de Chopard. No es nada más que la suma de estas dos articulaciones forman la articulación de Chopard. Luego, la articulación tarso-metatarsiana, es decir, entre los huesos del tarso y los metatarsos, que son sinoviales planas o artrodias, que es lo mismo. Nombre antiguo, Lisfranc, estas articulaciones. Las articulaciones entre los huesos metatarsianos, ¿tá? Que son sinoviales planas. Las articulaciones entre los metatarsos y las falanges, ¿tá? Que son condilias, son sinoviales condilias o elipsoideas, que es lo mismo. Y entre las falanges son de tipo troclear. Recuerden que es, o gínglimo también se llama, porque permite obviamente la flexoextensión de los dedos. Bueno, vamos con preguntas de reconocimiento. Dice, nombre de la estructura señalada. Le señala ahí un hueso, bien, y les dice, es el escafoides o navicular, es el calcáneo, es la cuña medial, es el cuboide o es el astrágalo. Ah, escafoides. Exactamente, es el escafoide. Cuña, vieron que dice cuña medial. Cuña es como otra forma de llamar a los cuniformes. ¿Tá? Recuerden que tenemos los cuniformes, estos tres, medial, intermedio o medio y lateral. Bueno, también se les puede llamar cuña. Acá está diciendo cuña medial, que sería esta cuña. Bien. Luego tenemos el cuboides, este hueso de acá. Bien. Tenemos el astrágalo, este hueso de acá, y por debajo tendríamos el calcáneo. Bien, pero como bien mencionaron, creo que fue Caetano, es el hueso escafoide que actualmente se llama navicular. Se nombre la estructura señalada. Astrágalo, ¿tá? Que lo escribieron mal, astrágalo, que es el talus. Cuboides, cuniforme, calcáneo o cuña. Ah, de nuevo, ¿no? Estoy de acuerdo, exactamente. A de nuevo. Es el astrágalo, ¿tá? Forma parte del grupo proximal del tarso, junto con el calcáneo, que sería este hueso de acá, que forma propiamente parte del talón. Acá, esto es una reconstrucción, seguramente un estudio tomográfico, y tenemos fíbula, ¿tá? O peroné, tibia, ¿tá? Astrágalo. El astrágalo es el que soporta el hueso, es como el hueso del tarso que soporta el peso de todo el cuerpo. Obviamente viene todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo, y el primer hueso que llega es al astrágalo, ¿tá? Luego sí pasa por las líneas de fuerza de los demás sectores del pie y va a los puntos de apoyo, que básicamente son el talón, la falange, perdón, la base del metacarpo lateral y del metacarpo medial. Pero sí, este es el astrágalo, el cuboides no sería, ¿tá? El cuboides sería este hueso de acá, ¿tá? Cuboides que articula con el quinto, cuboide. ¿Cómo sé que este es el cuboide también y cómo sé que esto es lateral? Porque acá está el peroné, ¿tá? Peroné del lado lateral, cuboides. Los cuniformes no serían, ¿tá? Empezando, también debería aclarar cuál cuniforme. Cuña, tas, son las cuñas. Y después el calcáneo, tas, ya lo nombraba. Después dice, Profe, sí, ¿puedes poner la anterior? sí, ¿El cuboide sería parte de los cuniformes o cómo es? acá, con la imagen. En esta. El cuboides es el que articula con el quinto. Es como aparte. Se llaman parecido, pero no, no forma parte de los cuniformes. El cuniforme son los que también se llaman cuñas y son estos tres, que la llaman medial, media y lateral. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Pero sí, el cuboides es distinto. Bravo. Acá vieron que le pusieron las dos. Eso también para marear, no, pero digo, le pusieron las dos. Cuniforme y cuña. ¿Está? Que en realidad sería lo mismo.
Respecto a la articulación señalada, nombre y tipo de articulación. Les pone una radiografía. Es la femorotibial, que es de tipo bicondilia. Es la femoropatelar, troclear. Es la coxofemoral, esferoidea. Es la femoropatelar, trocoide. O es la femoropatelar plana. La B. Exactamente. ¿Está? La B. Vemos una radiografía de rodilla, vemos el fémur, ¿está? Con los cóndilos y articulando acá por justamente la articulación femoropatelar con la patela o la rótula. Hacia abajo vemos la tibia, los platillos tibiales, el peroné se llega a ver. Y esta articulación, nada, dijimos que sí, es la articulación femoropatelar, es de tipo tropiar y forma parte del complejo articular de la rodilla. Bueno, esta imagen también es sacada de un parcial anterior, capaz que no se ve muy bien, pero dice nombre de la estructura señalada. Escafoides, es decir, navicular, cuña medial, astrágalo, o talus, cuboides o calcáneo. Cuboides. D. Eh, Estoy más con la D. Pensé que habían dicho B. Bien, exacto, el cuboide. Porque está el escafoides, que es el navicular, es este hueso de acá, está, que articula hacia atrás con el astrágalo, bien, y hacia adelante con los cuniformes. La cuña medial sería este de acá, o cuniforme, está, medial. El astrágalo es el que articula justamente con los huesos de la pierna, ¿no es? Y el calcáneo tampoco, que es el que forma el talón, ¿está? Es justamente el cuboide, que recuerden que es el que articula con, ya le decía, con el quinto metacarpiano, metatarsiano, con el quinto metatarsiano. Indique la opción correcta respecto a lo señalado en la imagen. Corresponde a la línea áspera, corresponde al trocánter mayor, corresponde al trocánter menor, corresponde al tubérculo mayor. La B. Exactamente, D. exactamente. La B. ¿Está? La línea áspera no, la línea áspera acá sí se ve y sería esta línea de acá, ¿tá? Que se separaba en dos líneas hacia abajo, supracondilias, ¿tá? Medial y lateral, ¿tá? Medial y lateral, y hacia arriba se separaba en tres, ¿tá? Y tenemos el trocánter menor, justamente el trocánter mayor, entre ellos la unía la cresta intertrocantérica, ¿tá? Porque estamos viendo la cara posterior, si estuviéramos viendo la cara anterior, es la línea intertrocantérica, cuello anatómico del fémur, cabeza del fémur. Exactamente. Y esto no es tubérculo mayor porque tubérculo mayor es del húmero, es de otro hueso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A estudiar. Gracias, Gracias. profe. Adiós. Chao. Chao. Chao, que pasen bien.